Tenemos una comunicación, en este caso ya lo habíamos anticipado, lo pusimos en redes sociales también. Para mucha gente el mundo de la radio está muerto, Alejandro. ¿Qué? ¿Y dónde estamos? Estamos en un tubo. Estamos que salimos como se puede, ¿viste? en el más allá. Pero ¿cómo esto es Tierra del Fuego? La radio está más viva que nunca, porque el interior vive de la radio. Mirá, vive prendida la radio. Me estás emocionando, Caro. Así que vamos a hablar con alguien que también me parece que tiene un corazón puesto, pero mal, así como de lleno en la radio. Es licenciado en Comunicación Social, magíster en Industrias Culturales, becario doctoral del CONICET y especialista en medios. Es el señor Agustín Espada. ¿Cómo le va? @Agustín Espada. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Por favor, faltaba más pero no conseguimos. No conseguimos más data. No. Así está muy bien. Igual Agustín de Espada está de moda llamarlo. Leí en Twitter que está de moda llamar a Agustín Espada. ¿Era Pampita o Agustín Espada? Bueno, te conseguimos a vos, Agustín. Bueno, en cualquier cosa, si llegan a tener alguna necesidad de armar un debate entre los dos. ¿Estás dispuesto? Exactamente. Bien. Te copas, está muy bien. Bueno, Agustín, estamos en contacto con vos. Los dos, Ale y yo, coincidimos en lo mismo. Este tipo, aparte de querer meterse de lleno a modo investigativo con lo que es no solo medios de comunicación, vamos a decir que tu corazón está puesto en la radio. Sí, definitivamente sí. Primero porque soy oyente de radio desde muy chiquito, y después porque es mi objeto de estudio, mi objeto de trabajo, ¿no? Porque yo trabajo investigando la radio como becario del CONICET, como investigador de la Universidad de Quilmes, pero desde muy chiquito que escucho la radio. Mi primer trabajo de investigación fue sobre la radio porque era mi medio de comunicación preferido y con el que yo compartía muchas horas en el trabajo, entonces me interesaba de esa manera, así que hay un corazón puesto más allá de lo académico, claro. Digamos. Sí, está bien, porque yo decía, bueno, yo creo que no es fan porque se está dedicando a investigar y dice, bueno, pero pará, vos podés investigar cualquier cosa, pero claro, elegir la radio para investigar. Vemos tu amor por la radio por los poros, parece, Exactamente, la realidad es que es muy difícil a veces compaginar el gusto o una relación con el objeto de estudio, porque no siempre se estudia o se investiga algo que a uno le gusta o le apasiona. Claro. Sería ideal lograr eso, pero no siempre sucede. En mi caso sucedió y sucede a cotidiano, y también la verdad es que dentro de los estudios de comunicación, de las investigaciones sobre medios de comunicación, la radio, las investigaciones académicas, la radio había sido un poco abandonada y había ahí y hay todavía un gran campo para explorar, para hacer preguntas, para buscar respuestas. Entonces se dio todo como un combo que me facilitó eso. Viste que hay mucha gente que, no sé si mucha, pero hay gente que opina que ciertos temas de estudios de los que agarra el CONICET son como pavadas, por decir una forma, ¿no? Como decir, al final le están pagando y está estudiando la radio, en vez de estar invirtiendo... Está estudiando sobre los homosexuales, ¡qué boludez! O el Rey León, viste que salieron un par de esas investigaciones y tuvieron críticas, digamos, bueno, muy vacías y muy básicas, pero ¿a veces te topás con ese tipo de planteo? Sí, sobre todo cuando fue 2016, que fueron los ataques más fuertes, sobre todo por redes sociales hacia los becarios o hacia los investigadores de Internet, que se cuestionaban mucho cuáles eran los temas de estudio, los objetos, los enfoques, y sobre todo en especial para los de ciencias sociales, ¿no? Digamos, claro. esos investigadores de ciencias sociales, ahí es mucho menos aplicada la ciencia. Sí, olvídate, el foco. Pero, digamos, es mucho menos aplicada y también convive en el sentido común, por decirlo de alguna manera, que ciencias son las ciencias duras. Claro, física, matemática, aplicadas. Claro. Exactamente, entonces es mucho más difícil y no sé si es... yo, por mi parte, no sufrí ataques directos de ese tipo, pero sí lo llevan a uno a tener que justificarse todo el tiempo, ¿no? Claro, qué increíble. No, bueno, yo estudio esto porque tiene esta relevancia y digo, en el sentido de justificarse por demás, ¿no? Digamos, de sentir que hay una necesidad de decir que el Estado no está financiando
algo que cae en la nada, ¿no? Entonces, esa justificación sí es hija de todo ese proceso de hostigamiento hacia los investigadores y becarios del CONICET. Claro. Bueno, entrando un poquito en el mundo de la radio, por un lado, viste que veníamos viendo todo esto, ¿no? De la precarización de la radio, que cierran, que un montón de gente se quedó sin laburo. Radio del Mundo. Sí, radios que uno pensaba que nunca iban a sucumbir así, o que las vaciaron. O que de repente también ves la BBC y decís, ¿cómo mutó esa radio? Y sigue existiendo, claro, y ahora tiene de todo. Claro, en base a lo ¿qué que pasó es aquí? Auditivo, claro. Y lo que quería decirte es eso, ¿no? Como que uno ve que venía a ponerle en una curva descendente, medio como eso, lo que decía Carlos al principio, la muerte de la radio, y de repente, por ejemplo, Perfil abre una radio. Entonces decís, ¿qué está pasando? No ¿Cierran o abren no la radio? Entiendo. ¿Cómo es? Sí, Perfil abre una radio, el grupo Octubre, que es el dueño de Página 12, compra 2 radios. Entonces es un mercado en Argentina que siempre tuvo problemas. Digamos, a nivel general, el mercado de medios en Argentina siempre le costó constituirse como tal, es decir, como un mercado, y generar independencia de las fuentes de financiamiento estatales, ¿no? Claro. Sea por guiños regulatorios para llegar, o favores políticos para llegar a las licencias, a los canales o a las radios, o directamente con dinero público, licuando deudas o recibiendo publicidad oficial. En ese sentido tiene que ver con una cuestión sociodemográfica, ¿no? Digamos, en América Latina somos un mercado de los que se puede llamar medianos, ¿no? Están Brasil y México, que son medianos muy grandes, son mercados muy grandes, y después estamos Venezuela, Colombia y nosotros, que somos mercados mucho más chicos en cantidad de habitantes, y por supuesto con un mercado publicitario de menor tamaño también. Entonces, en ese marco es que los avances tecnológicos, las mutaciones del mercado, es decir, cuando nosotros hablamos, bueno, ¿cómo puede ser que una radio tan histórica como Radio El Mundo, Radio Espléndido, Radio Belgrano pasen por crisis económicas? Hay que viajar en el tiempo y recordar que hasta la década de 60 esas radios eran cabeceras de grandes cadenas que eran oligopólicas, es decir, existían esas únicas 3 cadenas a lo largo y a lo ancho de todo el país, entonces gozaban de una posición de mercado muy fuerte, y cuando se fue abriendo la competencia, después surgió la FM, digamos, vamos teniendo cada vez más opciones. Hoy está Internet, están los podcasts, están las radios online, y ni que hablar de todos los contenidos que no son específicamente radiofónicos. Entonces, eso por un costado, ¿no? Digamos, las características del mercado, la evolución histórica del medio, las evoluciones tecnológicas y de los usos culturales. Y entonces, sin duda, el mercado de la radio, el mercado mediático en general, está raro, ¿sí? Está raro porque me parece a mí que no podemos negar que hay una situación de crisis, que es económica, pero tiene repercusiones en el plano laboral y por lo tanto también en el plano artístico. Hay una precarización que no es solamente laboral, sino que también es artística, y por lo tanto hay algunos oportunistas, que esto no tiene que ver únicamente con lo que pasa de 2016 para esta parte, sino desde mi punto de vista y desde mis estudios tiene que ver con lo que pasa desde los 90 para esta parte, con empresarios oportunistas que van llegando a los medios de comunicación, muy en particular a la radio, porque la radio es un medio barato para comprar y para producir, entonces tiene menos riesgo, y van utilizando al medio no para ganar más audiencia, para tener una marca más fuerte, sino para proteger otros negocios o extenderse en otras ramas de la economía. Y así el medio fue perdiendo su especificidad y fue quedando en manos de gestores que nada tenían que ver con el negocio de los medios de comunicación. Claro, como que no saben nada del tema, entonces bueno, ahí es donde se arma la gran complicación. Exactamente, lo dijiste mucho mejor que yo. Otra cosa que me llama la atención también es, viste, por ejemplo, lo que pasa con los medios nacionales o con la agencia Telam, ¿no? Con las radios nacionales que tenemos acá en Argentina. Y yo veo, por ejemplo, que no sé cómo es, vos seguramente sí, la NPR, la radio pública americana, que tiene, no sé, o sea, vos ponés en YouTube y tiene, no sé, el Tiny Desk, que es recitales de música que podés ver con los mejores artistas, con la mejor producción, y acá ves que, por ejemplo, pasa acá en Radio Nacional Ushuaia, que falta un operador y como le sacaron las horas extras no tienen otro que lo cubra. Sí, hay una
hay unas diferencias estructurales muy grandes que tienen que ver también con diferencias institucionales, ¿no? Diferencias en la institucionalidad de las emisoras estatales o emisoras públicas. NPR en Estados Unidos tiene una estructura que no es ni la de la BBC, que es económicamente independiente del gobierno de turno, mejor dicho, autónoma económicamente, ni como la de Radio Nacional en nuestro país, donde depende directamente de lo que el gobierno año a año le va presupuestando, y por lo tanto hay una dependencia política y económica absoluta con los gobiernos de turno, sino que se trata de un conglomerado de radios que en un principio eran universitarias y organizaciones sin fines de lucro, y luego fueron nucleadas por una organización gubernamental. Bueno, es un poco más largo, pero sin duda hay ahí, y bueno, digo, hablabas de NPR, de YouTube, de cómo es la propuesta audiovisual, de la propuesta de podcast que tiene. Sí. Produce NPR de 2016 uno de las redes de podcast de habla hispana más escuchada, que es Radio Ambulante, y la BBC, por ejemplo, tiene con BBC4, BBC4, la radio con mayor cantidad de reproducciones y suscriptores en YouTube. ¿Sí? De locos. El canal de YouTube es de los más visitados. Sí, perdón. No, está bien, digo, de locos, es como que... sí, un sueño, claro. Es un sueño, porque aparte estamos hablando de contenido que, bueno, si bien es audiovisual, visualmente no es una mega producción. O sea, son gente hablando sentada. Sí, exactamente. Pero cuelan algún que otro video, pero nada... Sí. No, digo que hay un trabajo... en todas esas emisoras hay un trabajo de largo plazo de construcción de audiencias digitales, de construcción de una marca digital, que es imposible en nuestro país, no solamente por cuestiones de mercado, sino justamente por las cuestiones institucionales, porque si en octubre gana Labaña, gana Fernández, gana cualquiera que no sea este gobierno, las autoridades de Radio Nacional van a cambiar, claro. Se van a cambiar los objetivos de gestión, se van a cambiar los directores de todos los departamentos, entonces cada 4 años, cada 8 años es insostenible estructuralmente generar un objetivo de mediano o largo plazo, que son los necesarios para generar marca y generar audiencia. Digo, si no, contratamos a Santiago del Moro y ahí sí generamos marca y audiencia de manera muy rápida, pero si no... ¡Bien, claro. Agustín! Si no, se necesita tiempo, y se necesita justamente en la radio ganarse la confianza de los oyentes, digamos. Es, desde mi punto de vista, algo central en la radio, ¿no? Esto de la confianza, de sentirse identificado con el que está hablando del otro lado, sí, eso lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, por eso es que también hay programas hoy en día que no bajan de 15 a 20 años y siguen siendo los mismos, y por ahí le dan vuelta a las secciones, a la artística, lo que vos quieras, pero siguen siendo el mismo grupete, por los siglos de los siglos. Esa es una gran diferencia de la radio con, por ejemplo, la televisión. Cuando una radio cambia anualmente la programación, lo más probable es que eso termine repercutiendo de manera negativa en las audiencias. Ya vemos lo que pasó con Radio Pop, que era la número 1 en Buenos Aires, cambió toda la programación por X y por variados motivos, fue cambiando la programación y sobre todo en el prime time, en la mañana, fue cambiando de figura, fue contratando, poniendo, sacando, sí. Y hoy está entre el 6º y el 7º puesto, porque la construcción de programaciones, la identidad de una programación que se construye a través de la sucesión de programas que tienen un criterio integral, más general, buscado desde una dirección artística o una dirección de programación, es algo que en los medios se va como perdiendo, y sobre todo en la radio. Claro. A tu entender, Agustín, ¿cuál es un poco el camino por el que va a ir la radio? Porque, por ejemplo, viste que está un poco lo que hizo Pergolini con Vorterix, está también lo que hizo Futurock, está también Congo FM. ¿Es por ahí el camino, más o menos? Te lo decimos porque acá seguimos en la misma, es un montón. Sí. Mira, a mí me parece que la radio tiene que comenzar a
hablar en nuevos, o mejor, en nuevos códigos no, pero comenzar a hablar en los códigos en lo que se está hablando en la actualidad en cuanto a la juventud. El gran problema que tiene hoy la radio para mí en Argentina es que ha perdido en los últimos 10 años los puentes que conectaban, que hacía que se formaran nuevos oyentes. Primero era cuando surgieron las principales emisoras de AM eran los deportes, ¿no? Lo que hacía que claro. los jóvenes escucharan la radio, porque no había una programación destinada para los jóvenes. Después fueron las programaciones musicales con el auge de la FM, y ahí sí se generaron emisoras destinadas para el público adolescente, juvenil. Hoy en día esos dos puentes están caídos. Primero porque los deportes se pueden ver en cualquier canal de cable, en cualquier señal de cable, entonces en el celu, directamente. Va a prender la radio para escuchar un partido de fútbol, un partido de básquet, o lo que sea. No. Y después porque la música está en las plataformas digitales en la mayor cantidad de veces, ¿no? Está en YouTube, está en Spotify, en Deezer, en cualquiera de estos espacios. Entonces me parece que el gran desafío está en reconstruir esos puentes. ¿Y cómo se pueden reconstruir esos puentes? Acomodándose a las formas de consumo y de uso de esas audiencias. Digamos, son audiencias, los jóvenes de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ahora y donde yo estoy. Total. Entonces están acostumbrados a la cultura a demanda. Entonces ofrecer los contenidos a demanda puede ser un gran paso. Ahí nos metemos... Sí. Sí. Metiéndonos un poco por ahí en esto de plataformas en sí, de demanda. Hay muchas hoy en boga, pero bueno, por ahí que te quería preguntar si vos podrías dar diferencias entre iVoox, Spotify, TuneIn, SoundCloud, y más que nada, o sea, yo las nombro y sé que hay mucha gente que por ahí no tiene ni idea que, más allá de Spotify, ¿no? Que existe una forma de escuchar contenidos on demand en estas plataformas. iVoox y SoundCloud vendrían a ser algo así como muy parecido a YouTube, pero de contenido sonoro, ¿no? Digamos, son plataformas, lo mismo que Mixcloud, donde uno se hace un usuario y puede comenzar a subir contenido, aunque tiene una limitación en cuanto al usuario gratuito, ¿no? Después uno se puede suscribir para ampliar la cantidad de contenido que uno puede subir. Hay un límite, creo que son de gigabytes que uno puede subir, y si no se tiene que pasar una cuenta premium. Bien. Entonces ahí iVoox es en España de las más utilizadas, en Argentina está entre las primeras 5, SoundCloud se usa más para subir que para escuchar, por lo menos acá, pero bueno, todas sirven. Bien. Después están las que son un poco más cerradas, como Deezer o Spotify, que en Deezer hay que usar agregadores para poder subir contenido, y Spotify ahora lo que permite es que todos puedan subir sus contenidos, ¿no? Se abrió un poco más. Pero hay muchísimas plataformas y cada una tiene su especialidad. Yo lo que recomendaría es que siempre busquen alguna plataforma que permita subir el link a una red social, y que en esa red social se publique el link y pueda reproducirse dentro de esa red social sin tener que abrir una ventana, como por ejemplo permite SoundCloud. Bien, eso es muy importante porque es más directo, o sea, nadie va a andar dando muchas vueltas. Por ejemplo, iVoox, a la hora de escuchar... Tenés que bajarte un app. Sí, como que tenés que dar muchas vueltas, por ejemplo, y Spotify, aunque no estés abonado, lo podés escuchar. Sí, digamos. Lo de ahorrar clics es muy importante al momento de distribuir el contenido. Yo tengo la sensación, no sé si estoy equivocado, hay que estar en todos lados. O sea, nosotros somos un programa de radio, tenemos que tratar de estar en la mayoría de los lugares. Tenemos que estar en YouTube, tenemos que estar en Spotify. Esto ya es una consultoría, Ale, te lo va a cobrar. No pasa nada. No pasa nada porque soy becario del CONICET, así que... ¿Ves? ¡Le estamos pagando! ¡Le estamos pagando! ¡Que haga algo! Exactamente. Desde mi punto de vista, es importante estar en la mayor cantidad de plataformas posible. A ver, me preguntas, ¿tenemos que subir el programa o las entrevistas a Spotify? Sí, ¿por qué no? ¿Tenemos que subirlas a YouTube? Sí, claro, ¿por qué no? Digamos, YouTube hoy es más utilizado que, por ejemplo, Google Podcast o Apple Podcast para escuchar podcast, ¿no? Valga la repetición de esa palabra. Y en Estados Unidos es la tercera plataforma de escucha
de audio. Entonces, en esto de ofrecerle a las audiencias los contenidos donde ellas están. Digamos, las audiencias están en YouTube no solo mirando videos. Ayer hablaba con una persona que pertenece al mercado de research, de audiencias y de auspiciantes, y me hablaba de un programa de Vorterix que tenía en su transmisión en vivo de YouTube 5.500 personas mirándolo, y eso es muchísimo. Sobre todo para estar mirando en vivo, ni que hablar de las reproducciones que tienen después. Entonces, y aparte que es la forma más inmediata de poder medir audiencia, no tenés que hacer nada, pasar por ningún filtro. Exactamente, ¿no? Con todas las informaciones que esas plataformas nos dan de quiénes nos escucharon y cómo, desde mi punto de vista la respuesta sería sí, hay que estar, a ver, si me decís hay que estar en SoundCloud, en Mixcloud, en iVoox, bueno, capaz que ahí habría que hacer una economía, ¿no? Digamos, no estarían todas, pero sí en las más relevantes. Sí, hacer un relevamiento de justamente cuáles son las mejores. Bueno, nos metemos de lleno y con esto creo que hay que cerrar, porque acá creo que es por... Nosotros podemos hablar hasta pasado mañana. Sí, tal cual. Pero bueno... No hay problema, imagínense que yo también. Y bueno, venite. Escúchame, no, el tema es... ahora, que por el que todos creo que te están consultando, es el tema podcast. Sí, que es primero, Caro, ¿por qué es tan difícil decir podcast y la gente siempre lo dice mal, no? A mí me encanta decirlo. Dice podcast. Un podcast. El otro día me junté estaba con mis amigos, o sea, mis amigos de la adolescencia, mis amigos más cercanos, y justo había escrito una nota sobre podcast y todos me decían justamente esto, ¿no? ¿Por qué no hay una palabra más fácil para decirlo, que es tan difícil decirlo? Así que sí, es bastante complejo. ¿Y por qué es de allá? ¿Qué va a ser? La adoptamos, claro. Porque es de allá. Bueno, podcast hay millones, hay de todo tipo. El tema es... Acá en Argentina, particularmente, si bien es como medio, podemos decirle, nuevo entre comillas, ¿no? Porque hay gente que lo labura en podcast hace un montón y hay cosas lindas. Sí. Hay cosas muy pedorras también, que tienen mucho marketing. Pero el punto es, ¿cómo es que hoy radios como las que ya mencionamos, en este caso BBC, o radios también muy conocidas en Estados Unidos, invierten directamente en contenido y en guionistas, hasta a ese punto, guionistas, productores, casi como si fueran sin ir más lejos. Una serie de Netflix. Bueno, lo dijo usted hoy. Sí, tal cual, una serie de Netflix. Ayer mismo, ayer y hace un tiempo, como vuelve a se refrita la noticia de que Netflix tiene un podcast. O sea, exactamente. Viendo que todos opinan de series, dice, no, este es mi rubro, acá vamos. Y le ponen todo. Sí, hay una diferencia que es sustancial, que tiene que ver con el tamaño del mercado publicitario. Pero hay todavía algo anterior a eso. En Estados Unidos y en Europa estamos hablando de cientos de millones de euros o de dólares anuales en el mercado publicitario, algo que acá no estamos ni cerca. Pero hay algo anterior a eso que tiene que ver con que ya está comprobado que se pueden generar fenómenos de audiencia con el podcast. Sin duda. Desde 2014, desde el Serial en Estados Unidos, ya está comprobado que con este tipo de contenido se puede llegar a cientos de miles o millones de oyentes. En nuestro país y en América Latina en general, eso todavía no pasó, no hubo un contenido que alcanzó tanta masividad, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos hablando todavía de experimentaciones, de algunos medios que empiezan a producir este formato, pero que confunden cantidad con calidad. Y mientras que en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, los grandes medios, las grandes marcas periodísticas están produciendo contenido, pero lo están haciendo con grandes inversiones en equipos, esto que vos decías de contratan guionistas, contratan elencos, digamos, esto de los elencos vuelven a la radio, los elencos de ficción vuelven a la radio, se está dando con los podcasts, algo que no sucede desde que la televisión se llevó la ficción para siempre de la radio. Vuelve el estudio, como viste, el edificio de Radio Nacional allá en Buenos Aires, que tiene pisos y pisos. El radioteatro. Claro, y bueno, y el Mundo también tenía como piso completo de estudios para radioteatro, o sea, vuelve eso. O sea, contrariamente al que piensa, la radio cambió y no es la radio que escuchábamos antes. No sé, me quedo confundida.
Sí, la radio se vuelve a dar tiempo, o mejor dicho, ¿no? Los contenidos sonoros se vuelven a dar tiempo para preproducir, producir y postproducir historias. Que es algo que la radio cotidiana, la radio tradicional, ha perdido, por lo menos en nuestro país, digamos. Está todo el tiempo pegada a la coyuntura, se preproduce antes de llegar al programa, un poco la agenda del día, se sale al aire y listo. Bueno, con este formato que es atemporal, que diferencia la instancia de producción de la de emisión y de la de escucha, se dan estas posibilidades de buscar en otros formatos y otras maneras de contar historias que no tengan tanto que ver con la coyuntura ya. ¿Vos escuchaste algún podcast en español del nivel de Serial, del americano? El Gran Apagón de Podium Podcast está en ese nivel. Wow, o sea, ya me noto. Hay muchos Podium. Es la plataforma de Prisa Radio, que es la cadena radiofónica principal de España, pero también a nivel latinoamericano tiene presencia en un montón de países. En Argentina tiene, por ejemplo, Radio Continental y los 40 principales. Lanzó Podium Podcast en el año 2016 y ahí se produce mucho documental sonoro y mucha ficción de alta calidad. Qué bueno. Qué bueno tenerte, Agustín. En serio. No, por favor. Necesario, total. Porque viste que, bueno, pasa esto, ¿no? Con la inmediatez, con querer, por ahí, vos lo que ves es lo promocionado. Pero bueno, hay mucha gente laburando por otros lados y también hay gente como vos que investiga, una palabra que está caducando más que la radio, creo que yo. Y vos fíjate que es necesario también tener detrás de escena, es decir, y vos lo tenés que reforzar diciendo, Prisa viene de los 40 principales, o sea, para que auditivamente lo emparentemos con algo conocido. Muy necesario. Agustín Espada, con quien estamos hablando, que es becario doctoral del CONICET, lo pueden encontrar, tiene su propia página, sí, un WordPress, tenés, que es agustinespada.com.ar. ¿Estamos bien? También lo pueden encontrar. Y tiene cosas muy lindas también, investigaciones interesantes, que hacen a los grupos, si vos querés hablar de economía y cómo vienen los medios económicamente, también trabajas en eso, que es muy importante. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo los podcasts subsisten acá? Y no me vengas con una publicidad al principio, porque hoy, ¿cómo vendés un podcast a una empresa? Es muy complicado. Sí, es el gran problema del formato, ¿no? Cuando hablas con las redes de podcast que están en Argentina produciendo desde hace 4 o 5 años, digo, Posta FM, Lunfa, Parque en Córdoba, WeTalker, ellos la principal fuente de financiamiento que tuvieron al principio fue la de oyentes o interesados, esto del crowdfunding, ¿no? Claro. Abrir un sitio para pedir dinero para poder realizar una determinada producción o poder armar la red en sus principios. Eso te diría que en muchos casos fue como el puntapié inicial. Y después, la principal fuente de financiamiento de las redes que hoy son que generan más ingresos, tiene que ver con la producción de contenidos marcarios, es decir, no de venderle a una marca un espacio publicitario o un anuncio antes de que inicie el episodio o al finalizarlo, sino sentarse con la marca para producir contenido para esa marca, pensado para esa marca. Uh-huh. Y esa manera de producir contenidos ha sido bastante usada y ha sido bastante exitosa esa estrategia, por ejemplo, para Posta FM, que maneja y que dirige Luciano Banchero, uh-huh, acá en Buenos Aires, y han producido varias series de esa manera. De todas formas, le ha llevado mucho tiempo conseguir el equilibrio económico del proyecto para, por ejemplo, poder pagarle a los productores. Claro, perder para ganar se llama. Exactamente, sí, y lleva tiempo y sobre todo en un país como Argentina donde no podemos planificar mucho a largo plazo, con la coyuntura económica más llana y mundana para todos los que habitamos este suelo.
Bien. Tal cual, perfecto. Yo te voy a hacer la última pregunta, que es... Te dejo que tengas la última palabra. No, mi última pregunta. No. Adelante. Es la siguiente. Te escuché decir por ahí en alguna nota que la radio la escuchaba mayoría de hombres. No sé si eso ya está cambiando, cambió, o de qué momento era ese dato. No, eso sigue siendo así, es un dato que es del año pasado, pero que de 2018, pero que, digamos, sigo constantemente con algunos pedidos de información y con algunas consultas a IVOPE, que es la que mide audiencia, o siguiendo los datos de las encuestas que realiza la Secretaría de Cultura a través del CINCA. El público, mejor dicho, los oyentes de radio son mayormente masculinos. Hay emisoras que llegan a tener, como por ejemplo Radio La Red, el 80% de sus oyentes que son hombres, y eso tiene que ver, como hablábamos en el caso de los jóvenes, con una radio que está hecha por gente adulta, digamos por personas adultas. El promedio de edad de los conductores está arriba, en AM está arriba de los 60 años, en FM está entre los 45 y los 50. Mirá vos. Y en su mayoría son conductores hombres, entonces eso es claro, un disparador también que caracteriza a las audiencias. Si los que hablan son todas personas adultas y son todos hombres, es lógico que del otro lado no estén no estén en gran cantidad o en igual cantidad mujeres o jóvenes, digo, porque hoy ya van a salir no rinde todos. tanto, digamos, es muy difícil que una persona de 40, 45, 50 años le pueda hablar, por ahí le quiere hablar, pero es muy difícil que le pueda hablar a un joven. Bueno, lo mismo pasa entre un hombre y una mujer, o mucho más. Yo sé que más de uno va a decir, no tiene nada que ver eso, pero la verdad que la empatía es algo que está, creo que más que investigado, y en ese caso debe ser de alguna manera así. Yo cierro, si me permitís, Agustín, hablando un poco de Radio del Interior, que es un tema aparte, ¿no? Porque es una radio que, claro, que es como que va como en otro carril. Mucho menos gente, imagínate. Claro. Lo sabés eso, obviamente, lo habrás estudiado, y sabés que es la radio que todavía podría asemejarse a la radio de los 70, 80, y creo que no me estoy De Buenos Aires. yendo de mambo, sí, de Buenos Aires. Bueno, y acá nos escribe por Facebook Adrián y dice: soy ex operador de Radio Nacional Lago Argentino y desde siempre ha tenido los mismos problemas. Jamás tuvo al frente un profesional de la radio. Eso hizo que hayan pasado casi 30 años y no hay caso. Sigue siendo pobre en programación y súper limitada en recursos. Los que amamos la radio de verdad, la seguiremos intentando que siga viva siempre. Ahí vamos con el tema programación, ¿no? Que por ahí tenemos radios acá que te pasan a la mañana un programa local con información, algo de música, y de repente a la tarde, ¡pum!, meto, no sé, Mitre, por decirte algo. Que nada que ver con el lugar, ¿no? Sí, bueno, es algo que es hijo de la forma de desarrollo del sistema mediático, y en especial el radiofónico en Argentina. Digamos, cuando yo les decía esto del Mundo, de Splendid o de Belgrano en sus épocas de oro, como las cabeceras de grandes cadenas de broadcasting nacionales, tenían que ver con que esas grandes cadenas nacionales de broadcasting tenían repetidoras en todo el país. O sea, así se desarrolló la radio en Argentina. Y así descentralizada es la producción, descentralizada en Buenos Aires es la producción de contenidos, y eso que en la radio es de los tres medios tradicionales, como la televisión y la prensa gráfica, te diría que es quizás donde más relevancia hay de lo local y donde más volumen de producción local hay. Sin embargo, es una práctica muy utilizada, sobre todo porque con muy pocos pesos se contrata una programación o un programa que genera mucha audiencia, porque tiene la marca y los conductores que se ven en todos los canales de televisión y que se escuchan las publicidades en todos lados, que son los de Buenos Aires, y se genera con la venta del espacio publicitario que queda a cargo del comprador local, se genera un ingreso de manera mucho más fácil. Qué impresionante, todo lo que se te Voy a llorar, no lo digas otra vez. Agustín, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, no sé, hasta te tendríamos de columnista, pero bueno, tenemos que pagarte, ¿viste? Tendríamos que traerte hasta acá.
También. Medio lejos. Bueno, pero lo podemos hacer, ¿por qué no? Sé que estás participando, sí, en programa radial o podcast también, ¿puede ser? No, estuve en Frecuencia Cero, una radio de Buenos Aires el año pasado, pero este año no. Este año no estoy como columnista. Subieron los programas ahí, los estuve escuchando. Siempre abierto para lo que necesiten y para hablar cuando quieran. Bueno, volveremos a llamarte en algún momento. Te mandamos un gran saludo desde Ushuaia, entonces. Hasta luego. Será un gustazo y les agradezco mucho por el tiempo y la lectura de mis trabajos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.